Megadosis de vitamina C en paciente con cáncer. ¿Cuándo, cómo y por qué? La vitamina C la conocemos básicamente por su efecto antioxidante. Sin embargo, en el momento que la utilizamos vía endovenosa, lo que estamos buscando es más bien un efecto prooxidante. Y la razón principal es esta. En el momento que utilizamos la vitamina C endovenosa, el ácido ascórbico, que es el nombre de la molécula que usamos, genera peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es algo oxidativo. Las células normales o células sanas tienen la capacidad de ese peróxido de hidrógeno desdoblarlo en agua y oxígeno a través de una enzima que se llama catalasa y de otras reacciones químicas. Sin embargo, la célula cancerígena ante el peróxido de hidrógeno, como no tiene este tipo de enzimas, no la puede desdoblar y termina muriendo por un fenómeno oxidativo. Este es el principio por el que utilizamos el ácido ascórbico o vitamina C en pacientes con cáncer. Observen ustedes que, como ustedes ven conocer, la quimioterapia no es selectiva, los quimioterápicos no son selectivos, la radioterapia tampoco es selectiva, o sea que cualquiera de estas dos pueden definitivamente lesionar o matar células tanto buenas como malas. Sin embargo, el ácido ascórbico sí es selectivo y esto es algo a tomar en cuenta a la hora de tratar un paciente con cáncer. Hasta hace unos años había cierta negativa con reconocer los efectos positivos del uso de vitamina C en megadosis endovenosa en pacientes con patologías oncológicas. Sin embargo, traigo en esta lámina varias referencias publicadas en la página del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, donde ellos mismos mencionan estas referencias o estos trabajos de investigación relacionados in vitro, diciendo que la actividad y las dosis farmacológicas de la vitamina C en este tipo de cáncer definitivamente inhibe el crecimiento o la multiplicación de las células malignas. También en la misma página, que la pueden buscar si ustedes quieren, la misma página del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, aparecen estos estudios en animales donde demostraron que combinar el ácido ascórbico, o sea, la vitamina C, con distintos tipos de quimioterápicos hacía que definitivamente hubiese menos efectos dañinos de la quimioterapia, pero además se aceleraba la disminución del tamaño de los tumores en los pacientes. Esto es bien importante. Efectos que aceleraban los efectos de disminución del tamaño en varios tipos de cáncer, pero además aumenta la supervivencia en los pacientes oncológicos que la reciben. También se demostró un efecto simbiótico entre la vitamina C endovenosa y la radioterapia con los estudios en animales. En el caso de los beneficios que tenemos al utilizar la vitamina C en megadosis en pacientes oncológicos, ya vimos que es prooxidante para las células malignas y no las benignas. Adicionalmente, produce fenómenos de apoptosis y necrosis, que es muerte celular en las células malignas. Disminuye la citotoxicidad, o sea, el daño que hacen los quimioterápicos en las células buenas, en las células que son sanas. Y adicionalmente, cuando se le combina con quimioterápicos, también la efectividad para la reducción del tamaño tumoral y de las metástasis es muchísimo mejor, es muchísimo más grande. Es interesante ver que combate enfermedades oportunistas, porque en el momento que se colocan quimioterápicos en los pacientes baja la efectividad de su sistema inmunológico. De hecho, los pacientes muchas veces tienen que suspender la quimioterapia porque empiezan a tener niveles bajos de glóbulos rojos, lo que llamamos leucopenia, de glóbulos blancos, lo que llamamos leucopenia, y adicionalmente necesitan utilizar estimulantes de colonias formadoras de estos glóbulos blancos que se inyectan y que también tienen sus efectos secundarios. En el momento en que nosotros utilizamos la vitamina C, las bacterias oportunistas o los virus oportunistas en pacientes, sobre todo podemos verlos con el virus del herpes en el caso de radiación, esos fenómenos suelen disminuir y en muchísimos casos desaparecer.
Las megadosis de vitamina C realmente se empezaron a usar en los años 70. Al frente de estas investigaciones estuvo el doctor Linus Pauling. Empezaron a permitir utilizar esta megadosis en los pacientes que ya eran terminales, que ya no tenían ninguna posibilidad de salvación según las terapias oncológicas convencionales. Empezaron a notar que no solo mejoraba la calidad de vida de los pacientes y mejoraba la sobrevida de los pacientes que la recibían, sino también notaban reducción en el tamaño de tumores en algunos pacientes y remisión total del cáncer en una cifra muy pequeña de pacientes, pero definitivamente esto abrió a la posibilidad de que se iniciara investigaciones con el uso de ácido ascórbico en megadosis endovenosa en pacientes con cáncer. Se trató de hacer un balance y de ver si se obtenía el mismo beneficio del uso de esta vitamina C vía endovenosa probando la vía oral en megadosis. Pero lamentablemente lo que se pudo observar es que había poca tolerancia a megadosis vía oral. Los pacientes más bien se distendían, tenían dolores abdominales y por eso definitivamente la vía ideal para estas megadosis sin lugar a dudas es la endovenosa. Adicionalmente empiezan a combinarse la vitamina C con quimioterápicos, con radioterapia y se pone previa a cirugía y se evidencia que hay mejores resultados, que hay menores efectos secundarios, que los pacientes definitivamente tienen muchísimo menos dolor, no pierden peso y tienen menos incidencia de disminución de los glóbulos blancos, la leucopenia, que evidentemente puede comprometer la vida del paciente. En otros estudios se demostró que la vitamina C en ciertos tumores de colon que tienen receptores KRAS y RAF positivos tiene una disminución de la replicación celular y de la viabilidad de esas células en el tiempo. Por eso empezó a usarse también en el caso de cáncer de colon. Y algo muy interesante es que en el momento que hay una tumoración, un cáncer, regularmente en la tasa metabólica o la necesidad de ese cáncer de oxígeno y de azúcar es altísimo. Eso hace que en el organismo se aproveche este factor que es el HIF1 para que se formen nuevos vasos sanguíneos alrededor del cáncer, lo que se llama angiogénesis, para que llegue mayor cantidad de sangre y mayor cantidad de nutrientes. Pues la vitamina C inhibe la producción de ese agente que favorece la alimentación del cáncer y por eso evidentemente podemos hacer que el cáncer desaparezca mucho más rápido y que disminuya de tamaño también muchísimo más rápido. El CT-PET es un estudio que se encuentra dentro del arsenal diagnóstico de los pacientes oncológicos. El CT-PET es básicamente una tomografía con emisión de positrones. Se utiliza un marcador que se coloca vía endovenosa en los pacientes y ese marcador tiene en su estructura flúor y glucosa, o sea, azúcar. Este marcador o trazador que es colocado vía endovenosa va a ser absorbido o consumido por las células malignas. Hay ciertos órganos que sencillamente lo toman como el cerebro y la punta del corazón que también necesita grandes cantidades de glucosa, pero el señuelo que ponemos o la trampa que hacemos para que sea definitivamente consumido o ingerido por las células malignas es la glucosa. Hago esta mención porque me parece importante que tomen en cuenta esto los pacientes que están en terapias por enfermedades oncológicas, a tratar de disminuir el consumo de azúcares en su dieta porque la célula maligna se alimenta de esto. No quiere decir que después de que salgan del cuadro no lo puedan consumir, ni tampoco quiere decir que no van a consumir absolutamente nada, pero mi recomendación que al menos el azúcar que agregan regularmente a los jugos, al café o al té, no la utilicen, traten de omitirla. Si quieren comerse algún dulce, pues estaría bien, pero traten de omitir en lo que puedan el azúcar. Bien. Básicamente la pregunta más importante que hacen los pacientes es ¿en qué momento iniciar la terapéutica con megadosis de vitamina C en los pacientes con cáncer?
Lo ideal sería que en el momento que hay una sospecha de una lesión maligna, antes de la toma de la biopsia, se tome la precaución de iniciar el tratamiento con megadosis de vitamina C. ¿Por qué razón? En el momento en que se realiza una biopsia, lo tomamos con una aguja, con un trucut, no importa cuál sea el medio a través de lo que lo hagamos. Lo importante aquí es que se crea una tunelización hasta llegar a la lesión. En el momento que nosotros hacemos ese túnel para llegar a la lesión y tomar la biopsia, nosotros estamos abriendo compuertas por las cuales pueden salir y migrar células malignas. Y no hay otra manera de hacerlo, necesitamos hacer la biopsia evidentemente para saber si es o no es maligno la lesión que estamos observando en el paciente. Esto conlleva a una probabilidad más alta de que hayan metástasis a distancia o migraciones locales y que aparezcan otros tumores cercanos o que inclusive que puedan viajar por el torrente sanguíneo o a través de la parte linfática a otros sitios. En el momento en que nosotros, antes de la toma de la muestra, colocamos una cantidad específica de vitamina C endovenosa en megadosis, estamos alertando al sistema inmunológico y adicionalmente estamos incrementando la presencia de peróxido de hidrógeno en todo el organismo y ya sabemos que eso destruye las células malignas. Así que lo ideal sería antes de la toma de la biopsia. Después de la toma de la biopsia, cuando ya definitivamente tenemos un diagnóstico preciso, cuando ya se han hecho todos estos estudios, no está mal, por supuesto que no lo está, pero lo ideal sería antes. Después, cuando ya el paciente ha iniciado los tratamientos, también tiene su espacio el uso de la megadosis de vitamina C. Antes de la toma de biopsia es muy interesante porque el paciente cuando va a la toma de biopsia regularmente sale con algún tipo de dolor, formación de hematomas, existe el riesgo de que aparezca alguna infección oportunista dependiendo de la zona donde se tomó, sangramientos y eso disminuye de manera impresionante cuando se ha iniciado primero el tratamiento con megadosis, sin lugar a dudas. Y lo dicen pacientes que hicieron primero biopsias sin haber recibido la megadosis y pacientes esos mismos pacientes que tuvieron que repetir biopsias y lo hicieron después de recibirla. Definitivamente la historia es totalmente distinta. La vitamina C además promueve la cicatrización más acelerada, hace que se cierre ese túnel muchísimo más rápido, así que el momento ideal sería ese. Sin embargo, como les digo, lo hacemos inclusive en recidivas de cáncer, así que aplica en todo momento. Con respecto al diagnóstico, cuando ya se tiene el diagnóstico preciso y no se han iniciado los tratamientos oncológicos, se prepara el organismo para evitar los efectos secundarios de la quimioterapia, de la radio, para que la recuperación de la cirugía sea muchísimo más rápida, ¿no? La cicatrización al ser más eficiente hay menos dolor, hay menos dehiscencia de heridas. Muchísimas veces en las cirugías de mama hay algún punto que se abre, algún punto y ese punto se vuelve doloroso y además se vuelve un dolor de cabeza también para evitar las infecciones en pacientes que están recibiendo adicionalmente quimioterapia coadyuvante, bajan evidentemente los glóbulos blancos y se podrían infectar. Y hay menor incidencia de osteonecrosis en el caso de radioterapia, lo cual es importante. Así que como ven, también al tener diagnóstico y haber pasado ya por la biopsia, está indicado el uso de esta terapéutica. En los pacientes que ya están en tratamiento es muy importante hacerlo porque evitamos los efectos secundarios, la citotoxicidad, el daño que hace la quimioterapia a las células benignas. Adicionalmente, cuando se combina con radioterapia, evitamos esas enfermedades que se generan oportunistas, como por ejemplo el virus del herpes que genera, sobre todo cuando hay que radiar la parrilla costal, muchísimas veces aparece como una infección oportunista y es muy dolorosa. Bueno, eso lo evitamos también. Y hay algo que se convierte en un dolor de cabeza para el paciente y para el médico oncólogo, que es la aparición de fístulas después de que se ha realizado radioterapia en la zona pélvica o braquiterapia también.
pueden aparecer comunicaciones entre la vejiga y el intestino, en el caso del hombre, o el útero o la vagina y el intestino, en el caso de la mujer. Y muchísimas veces el paciente sale del cuadro oncológico, se cura del cáncer, pero quedan esas fístulas que son bien complicadas de tratar, bastante molestas evidentemente, y podemos nosotros evitar que esto suceda con el uso de la megadosis de vitamina C. Este es un estudio que se hizo con 2 líneas celulares de cáncer de pulmón. Recordemos, como les dije, que el objetivo principal del uso de estas megadosis de vitamina C es la producción de H2O2, que es lo que llamamos peróxido de hidrógeno. En este estudio se midieron el número de células en relación con la cantidad de peróxido de hidrógeno a las que se exponía en un medio. Y vieron que la viabilidad, o sea, la sobrevida de las células disminuía al incrementar la cantidad de peróxido de hidrógeno y que la mortalidad o las células muertas crecían en relación con el incremento de la dosis de peróxido de hidrógeno. Así que no tenemos duda que la megadosis de vitamina C, al incrementar la producción endógena de peróxido de hidrógeno, destruye las células, las hace menos viables y aumenta la tasa de mortalidad. A esta lámina quiero que le presten muchísima atención porque muchísimas veces al paciente se le dicen cosas que realmente no van a favor de resolver su problema oncológico con respecto a terapias complementarias. Aquí vemos una publicación en la que se tomaron células tumorales, se midió en milímetros cúbicos el tamaño del tumor y se le colocaron distintas sustancias durante 18 días evaluando qué tanto crecía la tumoración. Aquí en color azul pueden ver lo que es el grupo control, a los que no se les puso absolutamente ningún tratamiento. Observen que en 18 días aumentó el tamaño de la tumoración de 0 hasta casi 800 milímetros cúbicos. Cuando colocaron en el medio la vitamina C, que es la línea roja, en el mismo tiempo la tumoración creció menos de la mitad, menos de 400 milímetros cúbicos. Vean cómo es evidente que la megadosis de vitamina C inhibe el crecimiento tumoral. Sin embargo, cuando se agregaron otras sustancias, otras vitaminas, el beneficio de la vitamina C se perdió. Fíjense, por ejemplo, en la línea morada, cuando agregaron a la vitamina C el NAC, más bien hubo crecimiento del tumor. Esto es muy importante que sea tomado en cuenta, porque muchísimas veces le dicen a los pacientes que le van a poner otros elementos dentro de la solución o del suero que le están colocando y se los venden como que son definitivamente mucho más efectivos que el uso solamente de vitamina C. Este es un caso en donde más verduras al caldo lo que hace es complicar definitivamente la situación del paciente. La megadosis de vitamina C va sola. No podemos agregarle otros elementos porque puede ser contraproducente y lo podemos ver aquí definitivamente en la lámina. En este estudio que es de cáncer colorectal, vean también cómo esta es la viabilidad, la posibilidad de las células de seguir viviendo y aquí los distintos componentes a los que agregaron solo vitamina C y vitamina C con piruvato, Trolox y el NAC, o sea, otros elementos. Fíjense que cuando está sola la vitamina C, todas las barras azules, aquí casi ni se ve de lo pequeña que es, son mucho más pequeñas que cuando agregan otros elementos. Entonces, no se trata de poner más sustancias dentro del suero que le están poniendo, porque eso puede ser contraproducente, puede más bien quitar los beneficios de la vitamina C y alimentar a las células malignas. El síndrome de lisis tumoral es básicamente ocurre cuando se usa la quimioterapia endovenosa y en ciertos casos la ruptura de las células malignas es tan masiva que se liberan detritus o restos celulares a la circulación y comprometen la función renal.
Muchas veces estos pacientes, además de suspenderle, por supuesto, el tratamiento quimioterápico, tienen que ir a diálisis. Por esa razón, los pacientes que reciben quimioterapia son hidratados de manera importante para evitar el daño renal. Cuando un paciente está en estos tratamientos, pues uno tiene que considerar también cuál es la dosis la megadosis de vitamina que va a hacer, sobre todo cuando el paciente viene de tratamientos con quimioterápicos y viene al tratamiento con la megadosis de vitamina C. ¿Por qué? Porque si el paciente está en un proceso de ruptura de células y nosotros agregamos más rupturas de células de manera desmedida, se puede comprometer la función renal. Por eso no se trata ni de poner más elementos en el suero que le estén colocando, ni tampoco de ponerle una dosis más alta. Todo debe ser con medido, sin lugar a dudas. Entonces, el mejor momento para iniciar el tratamiento de la megadosis de vitamina C es cuanto antes mejor, pero nunca es tarde. Como conclusión, podemos darnos cuenta de que la vitamina C es un elemento favorecedor en el paciente oncológico, no tiene efectos secundarios, no choca a la hora de usar ningún tipo de quimioterápico, de radioterapia o de cirugía. Al revés, favorece la calidad de vida del paciente, ayuda a disminuir el tamaño tumoral, adicionalmente evita que agentes infecciosos oportunistas comprometan la salud del paciente y muchas veces la vida. Como referencia, por la experiencia clínica, quiero dejarles en claro que en el caso de nuestros pacientes, aproximadamente a las 3 semanas de iniciar el tratamiento con megadosis de vitamina C, que sí lo combinamos con otras terapéuticas, pero evidentemente este es el bastión más importante que tenemos, el pilar más importante que tenemos, podemos ver a la tercera semana aproximadamente un aumento de peso, una disminución de la astenia, una disminución de la fatiga. Muchos pacientes están deprimidos y eso suele ceder. El aumento de peso los lleva a tener más energía para hacer más actividad y esto es bien importante. Y desaparecen cuadros depresivos y muchísimas veces cuadros del miedo a la muerte que tiene el paciente con cáncer. Ya más o menos a las octavas semanas podemos ver disminución en los procesos ascíticos en los pacientes, en los derrames pleurales que regularmente producen dolor, producen dificultad para respirar y podemos decir que a los 3 o 4 meses ya empezamos a ver disminución en el tamaño de las lesiones, tanto primarias como metastásicas. Ya ustedes saben entonces que no van a tener un efecto secundario por el uso de la megadosis de vitamina C. Ya saben perfectamente que esto no choca en ningún momento, no está contraindicado en los pacientes que están recibiendo quimioterapia, radioterapia o que van a recibir cirugía. Al revés, los va a favorecer. Y lo más importante y el mensaje que quiero que les quede es que hoy el cáncer no tiene que ser una noticia de dolor para ninguna familia ni para ningún paciente. Que el diagnóstico precoz es lo más importante, por supuesto, pero que los diagnósticos de estadios avanzados no están directamente en relación con la muerte. Si se toman las previsiones adecuadas y se combinan con terapias complementarias como las que yo le estoy mencionando, la vida del paciente definitivamente es más que llevadera y la mayoría de nuestros pacientes vuelven a su trabajo normal, a sus ocupaciones cotidianas normales sin ningún tipo de problemas. Por eso no utilizar esta terapéutica que está demostrado los beneficios que trae de manera científica, me parece insano, no solo para el paciente, sino para los familiares que son los que sufren definitivamente junto con él. Soy la doctora Lamir Rivero Franco y gracias por escucharme. Dios les bendiga.